¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Hace instantes terminó lo que presagiaba que iba a ser un nuevo gran premio en Bélgica, más precisamente estamos hablando de en Spa-Francorchamps, pero finalmente la lluvia fue el gran imponderante que tuvo este domingo de carrera y se llevó lo que hubiese sido una magnífica carrera que hubiese sido peleada entre Max Verstappen, Lewis Hamilton y uno de las sorpresas del fin de semana como fue George Russell. Pero para comenzar con este video tenemos que comenzar hablando de lo que fue el día viernes. Un día viernes que ya lo decíamos el pasado jueves cuando hicimos la previa de este gran premio, la fecha número 12 del Mundial de este año 2021. Ya lo decíamos el jueves porque se decía que iba a haber mucha lluvia, iba a haber lluvia en los 3 días, y el viernes fue el día que menos lluvia hubo, en donde pudieron calzar tanto los neumáticos de lluvia como los neumáticos duros y blandos. Cabe destacar que el día viernes, en los primeros entrenamientos, la paridad fue tal que en cierto momento la pudo dominar de manera muy holgada Max Verstappen prácticamente 40 minutos de esas primeras prácticas, pero llegó un momento en el que Bottas se calzó otros neumáticos y finalmente le pudo arrebatar la mejor vuelta, el mejor tiempo a Max Verstappen y llevarse esas primeras prácticas. Recordemos que el piloto neerlandés estaba jugando como si se diría una especie de local, ya que el piloto Max Verstappen nació allí en Bélgica, pero obviamente tiene pasaporte y nacionalidad neerlandesa, así que estaba compitiendo de una manera como si se lo dijera de local. Y también cabe destacar otro de los datos curiosos que, haciendo referencia a otras temporadas, Max Verstappen es y sigue siendo el que más prácticas libres tiene ganadas en esta temporada. Esta primer práctica del día viernes iba a ser impuesta por el piloto finlandés y por detrás estaría Max, que estuvo muy cerca de llevarse estas primeras prácticas en la mañana del día viernes. Luego seguiría las prácticas número 2, en donde los Red Bull tuvieron un gran ritmo y el Checo Pérez se le acercó mucho a Max Verstappen, en donde ahora sí, el piloto neerlandés Max Verstappen se pudo llevar las prácticas número 2 con un muy buen tiempo, si bien las condiciones eran muy similares a lo que habían sido en las primeras prácticas, pudieron realizar distintas pruebas y también pudieron realizar lo que ya se considera como algo bastante importante de cara a lo que son las carreras del domingo, lo que son las pruebas con tanque lleno, para ver cómo es el ritmo de las primeras vueltas el día domingo, cómo pueden ser los ritmos, y si bien Valtteri Bottas en los tanques llenos tenía un mejor ritmo que tanto Max como el Checo Pérez, el mejor tiempo se lo terminó llevando el piloto de la escudería austríaca. Y por detrás estaría, ahora sí, el Checo Pérez teniendo también un muy buen ritmo que no lo pudo reflejar en la primera práctica del día viernes. Pasando al día sábado, la tónica seguiría más o menos parecida, ya que Max y el Checo habían tenido un muy buen ritmo, y cabe destacar que hubo ciertos imponderantes, ciertos problemas a la hora de hacer los trazados en este circuito, ya que la lluvia a partir del día sábado se comenzó a incrementar, comenzó con esas prácticas, la lluvia acudió de cierta manera bastante fuerte este día sábado, y cuando ya llegó a la clasificación fue algo que prácticamente cambiaba todo el panorama, ya que el día viernes habían tenido gran parte de las dos prácticas pudiendo hacer y utilizar las ruedas características como las duras, blandas y las medianas, pero este día sábado sería totalmente distinto, tendrían que hacerlo con las intermedias y con las ruedas, también las otras neumáticos que son más favorables a cuando hay mucha agua, que son las ruedas azules y las verdes, y esto incrementaría que la clasificación sea totalmente distinta, en donde los Williams terminaron siendo la revelación más destacada de este día sábado, ya que pudieron meterse los dos en la quali número 2, y George Russell, como bien anticipé a principios de esta edición de Vuelta Rápida, colocándose en la quali número 3, haciendo otra vez
lo que prácticamente está haciendo en todas las carreras de este año 2021, como muchos le dicen Mr. Saturday, haciendo lo imposible los días sábados, y cuando el domingo se le complica, ahí es lo anecdótico que cabe destacar, que es un piloto muy bueno a la hora de hablar de una vuelta sola. Bueno, como bien les decía, el agua fue un muy determinante factor para hablar de esta clasificación. Se quedaron autos como son el caso de los Alfa Romeo, también los Haas y Yuki Tsunoda fuera de la primer quali, es decir, por debajo de los 15. Luego, en las quali número 2, se quedarían afuera los Ferrari. Sorpresivamente, no pudieron agarrar un buen ritmo, tuvieron pocas chances de tener una buena vuelta rápida para poder clasificar a la quali número 3. Y dos sorpresas también serían el caso de Lance Stroll, que había tenido una quali y un día sábado muy bueno en el agua, con las ruedas y neumáticos de lluvia, y el mismo caso de Fernando Alonso, que el día jueves había terminado en la posición número 4 en las segundas prácticas de ese día. Dos casos destacados como los casos de los Ferrari y también de estos dos pilotos que mencionaba, que se terminaron quedando fuera en estas quali número 2, sumado a que Nicolás Latifi también quedaría fuera de los clasificados a lo que sería la quali número 3. Y cuando comenzó la quali número 3 estaba muy oscuro, las lluvias no paraba y se incrementó. Muchos pilotos decidieron regresar a boxes y esperar a que se pueda mejorar un poco el clima, y cuando faltaban poco menos de 9 minutos hubo un incidente en el cual Lando Norris, por suerte, no sufrió muchos daños físicos, pero el auto terminó completamente destruido, en el cual en esta maniobra tuvo una gran cantidad de trompos en la subida tan característica que es de Spa, a la hora de cuando haces la segunda curva y llegas a la subida de esta característica. Lando Norris agarró muy forzado uno de los pianos de esta subida y terminó llevándose por puesto prácticamente el sector izquierdo, terminando totalmente del otro lado y con el auto en muy malas condiciones. Sebastian Vettel, instantes atrás, había sugerido que se ponga la bandera roja, pero por desgracia no fue escuchado el piloto alemán, y Lando ya había comenzado con esta vuelta para dejar una vuelta rápida, la cual no pudo realizar, y esta bandera roja logró y condicionó que la carrera, esta quali número 3, termine parada por prácticamente media hora, que dejaron a los pilotos sin actividad. Luego se reanudó en lo que fue una batalla muy, muy increíble, donde, como bien ya decía, George Russell se sentía muy cómodo y prácticamente por muy poco tiempo fue el poleman, pero Max Verstappen fue el último en realizar la vuelta, y por poco más de 3 centésimas se terminó llevando la pole, una nueva pole para el piloto neerlandés, arrebatándosela a lo que hubiese sido una histórica pole para el piloto británico, en lo que hubiese sido también su carrera número 50 en la máxima categoría del automovilismo. Pasamos a hablar de lo que sería la parrilla de salida, pero antes tenemos que recordarle cómo quedó esta quali número 3 y cómo hubiese sido la largada, porque Max Verstappen terminó en la primera colocación llevándose una nueva pole. Por detrás estaría George Russell, como bien decía, una manérica histórica, y dejando por detrás a Lewis Hamilton, que había tenido ciertas complicaciones en el agua, en las quali número 2 tuvo problemas para clasificar, pero finalmente avanzó a la quali. Por detrás, Ricciardo, un Ricciardo que luego del golpe de Lando Norris, muchos decían, dará el paso adelante, no está teniendo su mejor temporada, y en el agua y en un circuito como Spa, recordemos que en el 2014 el piloto australiano se llevó una victoria de aquí, de Spa, Frank Grosjean, y esta vez dio el paso, calificó en la cuarta posición, y hubiese sido muy lindo ver qué le hubiese deparado este circuito al piloto australiano. Por detrás, Sebastian Vettel, otro de los que tiene vasta experiencia en este circuito, uno de los circuitos que más le gusta al piloto alemán, donde pudo ganar 2 veces
en escuderías distintas, en Ferrari y en Red Bull, pero tiene una vasta experiencia en Bélgica y es uno de los circuitos que más les gusta. Por detrás estaría Pierre Gasly y más atrás sí estaría el Checo Pérez, Esteban Ocon y Lando Norris, quedando en la 10ª posición debido a que no pudo realizar la vuelta. Totalmente distinto sería la parrilla de salida del día de hoy, ya que pilotos como Valtteri Bottas y Lance Stroll acarreaban ciertas penalidades del último Gran Premio en Hungría. Recordemos el incidente que tuvieron en la primera curva de allí del Hungaroring, en donde tanto Valtteri Bottas como Lance Stroll se llevaron puesto a 3 o 4 pilotos en esa primera curva, y por eso ambos pilotos tendrían una penalidad de 5 puestos en la parrilla. Por ende, Valtteri Bottas había culminado en la posición número 8, largaría desde la 13 y Lance largaría desde la 20, había quedado en la 15ª posición. Pero el día domingo traería una nueva sorpresa para lo que sería esta fecha número 12, ya que antes de comenzar la carrera, prácticamente media hora, de las 10 de la mañana a las 9:30 por ahí, obviamente estamos hablando de hora de Argentina, el Checo Pérez salió a hacer el reconocimiento de cómo estaba el circuito, a ver si había mucha agua, y finalmente el piloto de Jalisco terminó yéndose contra los neumáticos de seguridad y impactando en monoplaza, teniendo que abandonar lo que hubiese sido esta carrera en Spa-Francorchamps. Finalmente, con el pasar de los minutos, la carrera fue demorada, algo que prácticamente nadie quería, la gente estuvo esperando mucho tiempo, la carrera se demoró desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 3 horas estuvo esperando la gente, también hubo cierta incertidumbre de qué podría llegar a pasar. Hubo primero una largada a las 10:25, donde finalmente se decidió que habría bandera roja, que estaría interrumpido el Gran Premio, donde no se largó finalmente, y esto le posibilitaba al piloto mexicano que, si sus mecánicos tenían la posibilidad de arreglar el monoplaza, en una hipotética relanzada de la carrera podría llegar a ingresar, obviamente desde los pits y en la última colocación, pero no fue así, ya que el Gran Premio, como bien les decía, alrededor de las 12:30, 1 del mediodía, se relanzó con el safety car por delante, pero tan solo dio 3 vueltas, algo que no había pasado en ninguna carrera en la historia de la Fórmula 1, algo totalmente inédito. Bien lo hacían en la transmisión una comparación con lo que fue en 2005 allí en Estados Unidos, esa carrera en la cual tan solo 6 monoplazas estuvieron en la carrera, algo atípico en la historia, y esto fue mucho más atípico, ya que tan solo fueron 3 vueltas con un safety car por delante, donde nadie podía adelantar a nadie y donde las condiciones eran completamente imposibles de circular. Si bien Max Verstappen dijo en un momento que él podía llegar a ver, pero obviamente muchos lo decían, los pilotos lo dijeron también, los dirigentes más importantes de cada escudería decían, sí, bueno, Max está en la primera colocación, ve un poco mejor, no tiene todo el agua que le cae a los detrás, y bueno, finalmente esto fue lo que sucedió, tan solo dieron 3 vueltas con el safety car por delante, se repartieron los puntos, con estas 3 vueltas se decidió que el ganador quedaría y terminaría como había sido la parrilla de largada, lo que hubiese sido en esta fecha número 12, es decir, que Max Verstappen ganaría una nueva fecha en la Fórmula 1, tan solo sumaría 12 puntos y medio, ya que se quedarían con la mitad de los puntos debido a que solo se pudieron correr 3 vueltas. Por detrás estaría George Russell, que por primera vez en su historia, en su carrera, en sus 50 grandes premios, pudo quedar en el podio y sumaría puntos importantes para Williams y también para su campeonato personal. Y por detrás obviamente estuvo Lewis Hamilton, que no pudo hacer nada, obviamente como nadie, pero terminó una nuevamente vez en el podio, quedando tercero, y la sorpresa obviamente, como ya decíamos,
fue Daniel Ricciardo, que tuvo un muy buen día sábado, y esto obviamente quedó de la misma manera este día domingo, quedando en la cuarta colocación, igual que Sebastian Vettel en la quinta colocación. Para ir finalizando el repaso de lo que fue este día domingo, que tuvo, lamentablemente, no se pudo correr este circuito de Spa, uno de los históricos, el circuito más largo y también el circuito con gran cantidad de años recorriendo en la Fórmula 1 en la historia. Cabe destacar que los campeonatos se modificaron un poco. El campeonato de pilotos, tan solo la diferencia entre Lewis Hamilton y Max Verstappen es de 3 puntos. Lewis Hamilton terminó con 202 puntos, y el piloto neerlandés con 199,5. Por detrás le sigue Lando Norris, que obviamente no pudo sumar, y de igual manera Valtteri Bottas y el Checo Pérez, que no pudieron ingresar en lo que fueron los puntos, y los que sí sumaron fueron los que están un poquito más atrás, ya que Leclerc, Sainz y Ricciardo sí sumaron. Ricciardo sumó 5 unidades, no, 6 unidades sumó el piloto australiano. Por detrás estuvo Charles Leclerc, que sí sumó un poco más, sumó 2 puntos, y Carlos Sainz sumó medio punto. Recordemos que todos los puntos se dividían a la mitad, es decir, que sumarían la mitad de los puntos, que obviamente es característico, se suman 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1, y todos estos puntajes se dividirían a la mitad, y esto sería lo que sumarían los pilotos en esta parrilla. Fue una decisión que se tardó en tomar. Lo más lógico hubiese sido tener menos tiempo esperando a la gente. Allí en Spa hacía mucho frío, llovió mucho y la gente había llegado muy temprano, pero finalmente se decidió realizar esto. Esperemos que todas estas 4 semanas que tuvimos de espera para que se relance la temporada, luego de las vacaciones de verano allí en el cono norte de Europa, esperemos que la próxima carrera, donde va a ser en poco menos de 4 días cuando comiencen las prácticas en Holanda, sea de la mejor manera, que nos saque lo amargo que nos dejó Spa, y que el campeonato siga de la mejor manera. Esta diferencia que queda de 3 puntos entre los dos líderes será aún mejor para lo que queda de la temporada, y será mucho más picante y interesante para recorrer en las vueltas que quedan. Nos estamos despidiendo de esto que es Vuelta Rápida. Hablaremos el próximo jueves haciendo la previa de lo que será el Gran Premio de Holanda, y esperemos que sea de la mejor manera. No se olviden de darle like, de suscribirse y obviamente de compartir este video. Lamentablemente no fue de la mejor manera, no pudimos tener un gran premio, pero acá estamos para llevarle toda la información de la Fórmula 1. Nos reencontramos el jueves con mucho más Vuelta Rápida.